Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y a la hora que están viendo este video. Bienvenidos una vez más a Ñuka Quichua, un canal donde usted aprende el idioma quichua de una forma rápida y sencilla mediante lecciones y videos cortos que se sube cada viernes en Ñuka Quichua. Así es que, como es de costumbre todos los viernes, he traído para ustedes otro tema que es sobre las horas en quichua. Las horas en quichua se dice pacha. Así es que una vez más darles la bienvenida a ustedes y espero que sigamos aprendiendo entre todos y fortalezcamos el idioma quichua, que es trabajo de todos. Así es que vamos a empezar justamente hablando de las horas, y para eso debemos conocer lo que significa reloj en quichua. Tengo aquí entonces, dice pachatupuk, ¿sí? Pachatupuk es reloj. Para eso nosotros también he graficado aquí un reloj a la cual vamos a conocer los tres vocabularios principales, que en este caso es pacha, la hora. Acá tengo uchilla pacha, minuto, guagua pacha, segundo. Con estos tres términos yo voy a aprender y a poder hacer oraciones, incluso ya a dar la hora en quichua. Vamos a repetir una vez más: pacha, hora; uchilla pacha, minuto; y guagua pacha, segundo. ¿De acuerdo? Esos tres términos es muy importante memorizarse para luego ya poder mencionar las horas. En cambio tengo acá los días, ¿sí? Ustedes pueden visualizar acá, está el día y la noche. Y para que más o menos se ubiquen en el tiempo, les he puesto acá, más bien dicho, los tiempos, también la hora, y acá está en español. Ustedes pueden darse el tiempo de revisar, ¿ya? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, leyendo acá, es Chaupipunja, significa mediodía. Yo he puesto esta hora de 11:30 am a 12:30 pm. Son horas más o menos tentativas o horas que tienen relación en sí, no son horas fijos, eso sí, por favor. Entonces ustedes pueden darle otro horario a esto, pero lo que sí es válido es esto: Chaupipunja es mediodía. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo otro que es Chaupipunjayalik, es pasado el mediodía, que va más o menos desde 12:30 hasta las 13:30 de la tarde. Acá tengo en cambio Chishi, que significa tarde, va más o menos desde la 1:30 pm hasta las 18 pm. Vuelvo y repito, estas horas son simplemente puestas en relación, no son horas fijos, ustedes pueden darle otro horario. Acá tengo entonces Amsayay o Tutayay, que significa anochecer. ¿De acuerdo? Amsayay o Tutayay es anochecer, que va desde las 6 pm hasta las 7 pm. Acá tengo ya lo que es Tuta, que significa noche, que va desde las 7 pm hasta las 11:30 pm. Acá tengo lo que es Chaupituta, medianoche, va desde las 11:30 pm hasta las 0:30 am. ¿De acuerdo? Acá ya estamos dando la vuelta, ya estamos pasando la medianoche, por lo tanto tengo Chaupitutayalik, pasada la medianoche, que va desde las 0:30 am, claro, hasta las 5 am. ¿De acuerdo? Acá tengo otro que es ya dando la vuelta, Tutamanda o Pakari, que significa amanecer, amaneciendo, que va desde más o menos desde las 5 am hasta las 6:30. Ya más de día tengo Punjayay, es madrugado, que va aproximadamente desde 6:30 hasta las 8 am. Acá tengo ya lo que es Punja, día, que va desde las 8 hasta las 11:30. ¿Sí? Entonces ya hemos dado la vuelta mencionando las horas, también cómo se definen los tiempos en quichua. Los tiempos sí son, por favor, eso sí pueden memorizarse tranquilamente, mientras que las horas son simplemente aproximaciones, pero sí tiene mucha relación, así es que puede memorizarse también, principalmente los tiempos. ¿De acuerdo? Así es que espero también esto que aprendan. Yo le puse aquí porque sí tiene relación con las horas, el tiempo y todo lo demás, y vale poner esta diapositiva también con las traducciones para que usted pueda aprender. Dicho esto, vamos a continuar ahora sí con las horas, mencionando las horas en quichua. Aquí dice Ima Pachatakan, ¿qué hora es? ¿Sí? Ima Pachatakan dice ¿qué hora es? Es una pregunta, le pregunta ¿qué hora es? Entonces aquí tengo dos gráficos, vamos a empezar por el primero.
podemos darnos cuenta claramente que es la 1, ¿no es cierto? En este caso yo le he puesto PM, la 1. Entonces, lo que yo debo hacer para mencionar la hora en quichua es simplemente ir describiendo en sí el número en quichua. Shuk es 1. Y como es la 1 en punto, quiere decir que es la 1. Acá entonces pongo pacha en representación de la 1 hora, más o menos así. Entonces aquí viene shuk pacha es la 1. ¿De acuerdo? Como es con 1 en punto, no tenemos acá minutos, no ponemos minutos acá, solo pongo shuk pacha. Shuk la hora y la pacha que representa en sí la palabra hora. ¿Sí? Acá tengo otro horario que es la 1:15. En cambio aquí sí tengo minutos. Por lo tanto pongo shuk, el número 1, y pacha que representa la hora. Shuk pacha. Y acá describo el número 15. Chunga pichka. Y como estos son minutos, pongo uchilla pacha. ¿Sí? Entonces aquí lo de verde es pacha que representaba la hora. Uchilla pacha es minutos. Segundo no se utiliza mucho, pero hora y minutos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí la 1:15 es shuk pacha chunga pichka uchilla pachawan. ¿De acuerdo? De esa manera yo estoy respondiendo en quichua o mencionando en sí la hora. Así es que no es tan complejo para los que todavía no pueden relacionar los números. Acá en Ñuka Quichua encuentran un video igual de números, la cual lo voy a dejar acá en sugerencias para que vayan y revisen los números, y de esa forma el mencionar las horas sea más fácil. Dicho esto, vamos a continuar con otro horario. ¿De acuerdo? Tengo acá de nuevo, dice Ima Pachatakan. ¿Qué hora es? Entonces aquí ahora tengo 7:45. Entonces, como en el caso anterior, pongo 7 acá, que es canchis, y como es 7 horas o las 7 horas, pongo la representación que es pacha. Acá abajo, acá tengo, ustedes ven 45 minutos. Entonces describo 45. Chusku chunga pichka uchilla pachawa. ¿Sí? Entonces canchis pacha chusku chunga pichka, aquí es la K, chusku chunga pichka uchilla pachawa. Estoy mencionando las 7 horas con 45 minutos. Esto es con, ¿sí? El one. En nociones gramaticales sí creo que hay un video sobre esto, espero revisen también. Aquí mismo lo encuentran dónde y cómo se aplica el one. Entonces dice canchis pacha chusku chunga pichka uchilla pachawa. Las 7 horas con 45 minutos. Acá tengo otro que es las 4:30. ¿Sí? De la misma manera solo te voy describiendo. Chusku pacha kimsa chunga uchilla pachawa. Las 4 horas con 30 minutos. ¿Sí? Entonces no es tan difícil esto. Una vez que tomen la práctica es muy fácil de aprender. Les recomiendo mucho para que aprendan ustedes en el idioma quichua a mencionar las horas. Sería muy novedoso, ¿no es cierto? En la actualidad no se practica mucho eso. Y para que entiendan ya de una forma ya más amplia o cómo se aplicaría ya en un diálogo normal y cómo le he puesto aquí oraciones, que es yuya y kuna. Entonces acá tengo ya las oraciones, 3 oraciones muy prácticos que usted puede mencionar. Dice acá, Ñuka canchis pacha punja yaipi yankai kayarini. Entonces si ustedes ven aquí de rojo está la hora, aquí de morado está, en la diapositiva anterior vimos en cambio los tiempos, mediodía, medianoche, pasado el mediodía. En este caso punjayay viene a ser mañana, ¿no es cierto? Amaneciendo. Entonces dice acá, Ñuka canchis pacha punjayaypi yankai kayarini. Dice, yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo? A las 7 de la mañana. Entonces, ¿por qué pongo punjay acá? Yo voy a esa diapositiva, veo acá a qué hora pertenece o a qué tiempo pertenece las 7 horas, y de esa manera yo puedo poner acá. Claro, si yo quiero especificar si yo trabajo a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana. En este caso, como es punjay, es de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera yo puedo ya mencionar las horas. Puedo repetir una vez más. Ñuka
canchis pacha puncha yaipi yankai kallarini. Yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana. ¿Sí? Vamos acá. Pai pichka pacha kimsa uchilla pacha chishipi wasiman chayan. ¿Sí? Acuérdense que era chishi. ¿Sí? Chishi era tarde. ¿De acuerdo? Entonces dice pai pichka pacha kimsa uchilla pacha chishipi wasiman chayan. Dice, él llega a la casa a las 5:30 de la tarde. ¿Sí? Pichka pacha es 5 horas, kimsa uchilla pacha es 30 minutos. Y como dice acá chishi, podemos darnos cuenta que él llega a la casa a las 7:30 de la tarde. ¿De acuerdo? Tengo otro que es acá, ñukanchik chunga ishkay pacha chaupi punjapi mikunchik. ¿Sí? Una vez más, ñukanchik chunga ishkay pacha, ¿sí? Chaupi punjapi mikunchik. Entonces chunga ishkay pacha es las 12. Chaupi punja era mediodía. Entonces estoy diciendo, nosotros comemos a las 12 del mediodía. ¿Sí? Ñukanchik chunga ishkay pacha chaupi punjapi mikunchik. Nosotros comemos a las 12 del mediodía. Por esa razón yo le puse primerito la hora, después les puse en la siguiente diapositiva, acuérdense los tiempos, para que ustedes se fijen en realidad la hora y el tiempo, sea de día, tarde, noche. ¿Sí? Entonces, eso es el video que quería compartir con ustedes. Espero hayan aprendido, practiquen más que todo y no se olviden de suscribirse si les gustó el video. Dale me gusta al video si les interesó, si quieren compartir esto, si quieren que más personas aprendan en Ñuka Quichua, no solo este tema sino otros más. Por favor compartan con las personas que deseen que aprenda Quichua. Y también si usted quiere interactuar con nosotros y quiere aprender, seguir aprendiendo y ver si ha aprendido o no, puede escribir tranquilamente oraciones en comentarios y yo estaré respondiendo si está bien escrito o no está bien. Para más videos suscríbanse al canal de Ñuka Quichua que lo encuentran acá, y si desean también pueden escribirme al WhatsApp si desean algún trabajo extra o alguna pregunta, pueden hacerlo, o a su vez en Facebook. Con mi nombre me escriben y yo estaré con gusto respondiendo y satisfaciendo cualquier inquietud. Conmigo será hasta la próxima. Mi nombre es José Luis Maigua y nos vemos en la siguiente. Chau chau.